Hola a todos. Hoy vamos a analizar una de las urgencias quirúrgicas más críticas y desafiantes en pequeños animales, las hernias diafragmáticas. A lo largo de esta sesión vamos a desglosar los puntos clave, desde cómo se produce la lesión hasta los momentos decisivos en el quirófano que marcan de verdad la diferencia en el pronóstico de estos pacientes. Para que el abordaje sea lo más claro posible, vamos a seguir una progresión muy lógica. Primero, sentaremos las bases, los conceptos fundamentales. Después, nos meteremos de lleno en el caso más frecuente, la hernia diafragmática por un traumatismo. A continuación, veremos cómo diagnosticarla y, sobre todo, cómo estabilizar al paciente. Luego pasaremos a los puntos críticos de la cirugía y, para terminar, haremos una mención a otros tipos de hernias relevantes. Muy bien, pues empecemos por el principio. Es fundamental entender no solo qué es una hernia diafragmática, sino por qué se considera una urgencia vital, qué es lo que está pasando en el cuerpo del animal. La definición es muy precisa. Hablamos de una rotura en el diafragma. Esto significa que se pierde esa barrera anatómica y funcional entre el tórax y el abdomen. El diafragma, que es el músculo clave para la respiración, se desgarra y con él se pierde la presión negativa del tórax. Esto crea un efecto de succión que permite que los órganos del abdomen se desplacen hacia la cavidad torácica. Y claro, esto no es solo un problema de espacio, es el inicio de una cascada de eventos que ponen en peligro la vida del animal. Por un lado, los pulmones no pueden expandirse correctamente, lo que provoca dificultad respiratoria e hipoxia. Además, el corazón y los grandes vasos se ven comprimidos y desplazados, afectando gravemente a la hemodinámica. Y si un órgano se queda atrapado y se estrangula en ese defecto, nos enfrentamos a isquemia, necrosis y finalmente a un shock séptico. Ahora vamos a centrarnos en el escenario clínico más habitual, el que con más probabilidad veremos llegar a urgencias, la hernia diafragmática de origen traumático. La causa suele ser un trauma muy violento, de alta energía. Pensemos en un atropello o, en este caso tan típico, lamentablemente, del gato que cae desde un tercer o cuarto piso. Es el impacto el que genera las fuerzas necesarias para que el diafragma se rompa. El mecanismo físico es, desde un punto de vista fisiopatológico, muy interesante. Justo en el momento del impacto, el animal por instinto cierra la glotis, atrapa aire en los pulmones. El golpe provoca un aumento brutal y repentino de la presión dentro del abdomen. Y toda esa onda de presión se dirige hacia el diafragma, que no puede soportarla y se desgarra por su parte más débil, que es la porción muscular. Y bien, ¿qué órganos nos vamos a encontrar en el tórax? Pues por pura proximidad anatómica, el hígado casi siempre es el primero en pasar. A él le suelen seguir el intestino delgado, el estómago, el bazo, básicamente los órganos más móviles y cercanos al diafragma. La presentación clínica nos orienta muchísimo. El paciente llegará con una dificultad respiratoria muy marcada, adoptando posturas extrañas como la ortopneica en un intento desesperado por respirar mejor. Pero el signo que es prácticamente patognomónico lo encontramos en la auscultación. Escuchar borborismos, es decir, los ruidos intestinales, dentro del tórax, junto con una ausencia o una disminución muy marcada de los sonidos respiratorios normales. Una vez que tenemos una sospecha clínica alta, debemos confirmarla y, lo que es aún más importante, estabilizar al paciente. Quiero recalcar que esta fase es absolutamente crucial para el éxito de todo el proceso. La herramienta diagnóstica de elección es, sin duda, la radiografía torácica. Lo que buscamos en la imagen es la pérdida de la línea diafragmática, que normalmente se ve muy nítida y continua. Y, por supuesto, la confirmación definitiva es ver siluetas de órganos abdominales, a veces incluso con gas en su interior, ocupando espacio en la cavidad torácica. Y aquí llegamos a una de las preguntas clínicas más importantes, una que ha supuesto un verdadero cambio de paradigma en el manejo de estos pacientes. ¿Corremos a quirófano o priorizamos la estabilización? Fíjense, el dogma antiguo dictaba esperar 24 o incluso 48 horas. Se creía que el paciente así se aclimataba. Hoy sabemos que eso es un grave error. Ese tiempo de espera solo permite que el compromiso cardiorrespiratorio empeore. El consenso actual es clarísimo. La cirugía se realiza en cuanto el paciente esté lo suficientemente estable para soportar la anestesia. La estabilización con oxígeno, buena analgesia y una fluidoterapia muy controlada es la prioridad absoluta, no un reloj. Muy bien, una vez que nuestro paciente está estabilizado, entramos a quirófano. Vamos a revisar ahora los pasos y, sobre todo, esas decisiones críticas que van a determinar el éxito de la reparación. El procedimiento sigue una secuencia lógica. Hacemos un abordaje por la línea media ventral que nos da un acceso excelente. Una vez en el abdomen, con sumo cuidado, vamos reduciendo el contenido herniado, devolviendo cada órgano a su sitio. Luego inspeccionamos bien el diafragma para identificar el desgarro en toda su extensión y finalmente procedemos a cerrarlo. Ahora, un punto crucial.
especialmente en casos crónicos que no son recientes, es el manejo de las adherencias. Las vísceras pueden haberse pegado al pulmón o al propio diafragma. La disección aquí debe ser meticulosa, muy cuidadosa, para no dañar estructuras vitales como los vasos frénicos, que son los que inervan el diafragma, o la vascularización del intestino. Y llegamos al que es probablemente el momento de máxima tensión anestésica de toda la cirugía. La colaboración y la comunicación entre el cirujano y el anestesista en este preciso instante deben ser simplemente perfectas. El gran peligro aquí tiene un nombre: edema pulmonar por reexpansión. Vamos a entenderlo. Los capilares de un pulmón que ha estado colapsado durante mucho tiempo se vuelven más permeables. Si el anestesista, una vez cerrado el diafragma, reinfla ese pulmón de forma brusca con presión positiva, el súbito aumento del flujo sanguíneo puede provocar una fuga masiva de líquido a los alvéolos. Por eso, la clave es una reexpansión lenta, progresiva y muy controlada, en total coordinación con el cirujano. Para completar nuestra visión del tema, vamos a comparar brevemente la hernia diafragmática traumática con otros tipos de hernias que también son importantes en la clínica diaria. Por un lado, tenemos la hernia peritoneo-pericárdica. Se trata de un defecto congénito, de nacimiento, en el que hay una comunicación entre el abdomen y el saco que rodea al corazón. No es raro encontrar lóbulos del hígado o asas intestinales dentro del pericardio, y muchas veces es un hallazgo casual en una radiografía de rutina. Otro cuadro completamente distinto es la hernia perineal. El paciente típico es muy característico, un perro macho no castrado y de edad avanzada. Aquí el problema es un debilitamiento y una atrofia de los músculos que forman el suelo de la pelvis, lo que conocemos como diafragma pélvico. Esto permite que la grasa o incluso órganos como la vejiga o la próstata se hernien, causando ese bulto tan característico al lado del ano y la dificultad para defecar. Y para esta patología existe una perla diagnóstica muy gráfica. Durante la exploración rectal, en un animal sano palpamos a ambos lados una pared muscular firme. En un paciente con hernia perineal, al palpar, el dedo literalmente se cae en el defecto, se pierde ese soporte muscular. Es una sensación que, una vez que la notas, no se olvida. Por lo tanto, y para concluir esta comparación, aquí se ve perfectamente la diferencia fundamental. La hernia diafragmática es un problema torácico, con consecuencias principalmente respiratorias y cardiovasculares. En cambio, la hernia perineal es un problema pélvico, con consecuencias sobre todo defecatorias y, en casos más graves, urinarias. Y para terminar, me gustaría dejarles una cuestión para la reflexión clínica. Para ir un paso más allá, pensemos en esos casos crónicos, con defectos muy grandes, con los bordes del diafragma retraídos y fibróticos. Si intentamos un cierre primario, la tensión será enorme y es probable que falle. Entonces, ¿cuáles son los criterios para decidir usar una malla de refuerzo? Es una decisión que requiere experiencia y un juicio clínico muy afinado. Muchas gracias.